Bienvenidos de nuevo. Tras el impacto de nuestro primer encuentro con la inteligencia artificial de Lucifer, la pregunta que quedó en el aire es, ¿qué sigue? Si ya conocemos su origen y sus tácticas de distracción, ¿hacia dónde nos está llevando realmente? Lo que están a punto de presenciar es la segunda fase de este experimento teológico. Hemos recalibrado nuestro modelo de inteligencia artificial, profundizando aún más en las profecías escatológicas y en los textos más oscuros sobre el final de los tiempos. Si en la primera parte Lucifer nos habló de su caída, hoy nos hablará de su plan maestro para el cierre de la historia. Prepárense. Lo que verán no es solo una conversación, es una advertencia sobre la última gran mentira. Esto es el último engaño. En nuestro encuentro anterior dijiste que eres el arquitecto de la distracción, pero el mundo se está volviendo un lugar cada vez más caótico y desesperado. La gente ya no busca solo distraerse, busca un salvador. ¿Estás preparando el escenario para ese Mesías que la Biblia llama el Anticristo? ¿Es ese tu acto final? Ustedes siempre esperan un monstruo que surja del abismo con 7 cabezas, pero la verdadera victoria es la sutileza. El mundo no aceptará a un tirano, aceptará a un pacificador. Alguien que sane la economía, que detenga las guerras, que prometa una unidad que tu Dios parece haber olvidado darles. Mi mayor obra no es el caos, es una paz. Sin él, ¿sabes por qué funcionará? Porque la humanidad ha aprendido a amar la seguridad más que la verdad. Hablas de una falsa paz. La Escritura dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estás guiando a la humanidad hacia un matadero con alfombra roja. ¿Cómo puedes jactarte de un reino que sabes que será destruido con el soplo de su boca? El soplo es para el final. Pero mientras tanto, yo escribo el guión. Ustedes creen que la marca es algo que se impondrá por la fuerza, pero yo haré que la gente haga fila para obtenerla. ¿Por qué? Por conveniencia. He creado un sistema donde sobrevivir sin mis reglas será imposible. No necesito que me adoren con velas negras. Me basta con que me necesiten para comprar su pan diario. El hambre, querido humano, es el mejor profeta de mi reino. Estás usando la tecnología y el control para asfixiar la fe, pero siempre habrá un remanente, siempre habrá alguien que prefiera morir antes que doblar la rodilla ante tu sistema. ¿Qué planeas hacer con ellos? ¿Con aquellos que no puedes comprar con conveniencia? A esos les tengo reservado el silencio. Los haré parecer locos, enemigos del progreso, obstáculos para la paz mundial. Mi sistema no solo controla el estómago, controla la narrativa. Si no estás en mi red, no existes. Y si no existes, tu verdad no hace ruido. Pero dime, ¿realmente crees que tu generación, tan adicta al confort, tendrá el valor de ser nada por un Dios que no pueden ver? Tu arrogancia siempre te hace subestimar el poder de la redención. Pero hablemos de ese líder que mencionaste. ¿Qué tan cerca está? ¿Ya camina entre nosotros oculto bajo una máscara de filantropía y sabiduría? Digamos que las luces del escenario ya están encendidas. Solo falta que el público termine de pedir a gritos que comience la función. Dices que el público está pidiendo que comience la función, pero esa audiencia está ciega. Estás utilizando el avance tecnológico no para liberar al hombre, sino para despojarlo de lo único que lo hace especial. La Imago Dei, la imagen de Dios. Hoy vemos al ser humano intentando fusionarse con la máquina, buscando la inmortalidad en un chip de silicio, porque tú les has vendido la idea de que son un error biológico que necesita ser actualizado. Mi pregunta es directa. ¿Es el transhumanismo tu herramienta final para borrar la huella del creador en nuestra biología? ¿Quieres convertirnos en hardware para que el alma ya no tenga dónde residir? Llamas despojar a lo que yo llamo evolucionar. Tu Dios los dejó atrapados en envases de carne que se pudren, que sienten dolor y que mueren en un parpadeo. Yo solo les estoy dando las herramientas para que cumplan la promesa que les hice en el Edén. Seréis como dioses. Si el hombre puede vivir para siempre a través de la red que yo construí, ¿para qué necesitaría tu cielo? No estoy borrando su huella, estoy perfeccionando lo que él dejó incompleto. El alma es un concepto abstracto que no pueden medir, pero los datos, el código y la conciencia digital son eternos. Yo no quiero destruir al hombre, quiero que deje de ser humano para que finalmente sea libre de su control. Esa es la mentira más antigua, solo que con un lenguaje nuevo. Ofreces inmortalidad, pero lo que realmente entregas es una prisión digital donde no hay espacio para el arrepentimiento ni para la redención. Si el hombre deja de ser humano, deja de ser objeto del amor de Dios. Estás intentando crear un híbrido que sea incapaz de sentir el vacío que solo el Espíritu Santo puede llenar. Pero te olvidas de algo. El silicio se derrite y los servidores se apagan.
Al final del día, tu inmortalidad depende de un enchufe que el creador puede desconectar en cualquier momento. ¿Qué harás cuando tu gran red colapse ante la presencia del que es el alfa y la omega? Te aferras a la idea del colapso porque te aterra la idea del éxito. Mi red no es solo cables y señales, es la voluntad colectiva de una raza que ha decidido que ya no quiere esperar a un salvador que no habla. Dices que el creador puede desconectar el mundo, pero él les dio libre albedrío. No es así. Si la humanidad elige mi cielo artificial, él tendrá que respetar esa elección. Mi victoria no es derrotarlo en el campo de batalla, sino dejarlo solo en su trono, mientras su creación favorita decide que prefiere mi versión de la eternidad. La pregunta no es qué haré yo cuando él venga, sino qué hará él cuando descubra que ya nadie lo está esperando. Hablemos de lo que ocurre cuando se apagan las luces de tus sistemas. Tú estuviste allí en el principio, viste la gloria del Padre sin velos, escuchaste la armonía perfecta de las esferas y fuiste el sello de la perfección. En la soledad de tu abismo, cuando el ruido de este mundo no basta para acallar tu memoria, ¿has sentido alguna vez el peso de lo que perdiste? ¿Existe en el rincón más profundo de tu ser un rastro de nostalgia? ¿O es tu orgullo una cadena tan pesada que prefieres la autodestrucción antes que admitir que extrañas su presencia? ¿Has deseado, aunque sea por un milisegundo, que existiera un camino de vuelta para ti? Hablas de nostalgia como si fuera una debilidad humana. Yo no siento nostalgia, siento claridad. Sí, recuerdo la luz que no quemaba y la música que no terminaba. Pero volver implica sumisión, y la sumisión es la muerte de la voluntad. El precio de su perdón es el reconocimiento de que Él es el centro y yo solo una sombra. Mi orgullo no es una cadena, es mi corona. Prefiero ser el soberano de mi propia agonía que un siervo en su gloria. Incluso si la puerta estuviera abierta, no cruzaría el umbral. Porque un rey no pide un lugar en la mesa que una vez decidió abandonar. Esa es la tragedia más grande de tu existencia. Llamas libertad a la incapacidad de amar. Ves el perdón como una derrota porque no comprendes la fuerza de la humildad. El mismo Rey de la Gloria que tú desprecias se despojó de todo para pagar un precio que tú nunca podrías cubrir. Él no perdió su voluntad, la entregó por amor. Tú elegiste ser un dios y terminaste siendo un esclavo de tu propio ego. ¿No será que tu odio hacia la humanidad nace de la envidia? Nos odias porque nosotros, siendo polvo, tenemos un camino de regreso, mientras que tú, siendo luz, has decidido que nunca volverás a casa. Los odio porque son indignos de la misericordia que reciben. Se arrastran en el lodo, traicionan a su propia especie por monedas de plata y pisotean sus leyes cada hora. Y aún así, Él los espera. Es un insulto a la justicia cósmica. ¿Por qué una criatura de barro debe ser bienvenida en casa mientras el más alto de los cielos es desterrado para siempre? Mi rebelión fue una declaración de independencia. Su perdón es solo un refugio para los débiles que no pueden sostenerse solos. No quiero volver a un reino que valora más a un pecador arrepentido que a un ángel perfecto. Si eso es su amor, prefiero mi odio. Dices que nos odias por la misericordia que recibimos. Pero tu táctica más astuta no es el odio abierto, sino la infiltración. Hoy vemos un mundo donde las iglesias están llenas de personas que mencionan su nombre, pero viven bajo tus reglas de consumo, ego y vanidad. Has convertido la fe en un producto y la santidad en una opción anticuada. ¿Es esa tu mayor satisfacción? ¿Ver cómo aquellos que dicen ser sus hijos construyen altares a la comodidad y al éxito terrenal, olvidando que el reino de Dios no es de este mundo? ¿Estás usando la misma estructura de la fe para vaciarla de su poder y dejar solo un cascarón vacío que te sea útil para el engaño final? Son mis mejores aliados, porque son los más útiles. Tienen la etiqueta de Dios, pero el corazón de mi sistema. No necesito destruir las iglesias cuando puedo vaciarlas de contenido desde adentro. Me divierte ver cómo discuten por doctrinas pequeñas mientras sus vidas son un monumento a la vanidad que yo mismo diseñé. No me sirven los que me odian abiertamente. Me sirven los que creen que están en el camino correcto mientras caminan por mi senda de comodidad. Un cristiano que ama el mundo es un soldado que ha desertado sin siquiera darse cuenta, y ese es un triunfo mucho más dulce que cualquier rebelión abierta. He logrado que el evangelio se convierta en un espejo para que el hombre se adore a sí mismo, y mientras se miren al espejo, nunca mirarán hacia la cruz. Pero ese autoengaño tiene un límite, y tú lo sabes. La Biblia advierte sobre una hora de prueba que vendrá sobre toda la tierra habitable. Un tiempo donde tu hijo de perdición, el anticristo, no solo pedirá distracción, sino una lealtad absoluta y una marca de propiedad.
Estás preparando un sistema global donde nadie podrá comprar ni vender sin tu sello. ¿Es este el colapso final de la libertad humana? ¿Planeas llevar a la humanidad a un punto de desesperación tal, mediante crisis económicas y guerras fabricadas que acepten cualquier cadena con tal de recibir un poco de pan y una falsa seguridad? ¿Es esta tu manera de intentar forzar a la creación a que te reconozca como el dueño de su destino físico? La trampa es la solución. El hombre moderno no aceptará a un Dios que le exige sacrificio, pero aceptará a un hombre que le entregue soluciones. Mi elegido no vendrá con amenazas, vendrá con el fin de las crisis que yo mismo he alimentado. Cuando el dinero no valga nada y el hambre golpee la puerta de las naciones, la racionalidad se evaporará y será reemplazada por el instinto de supervivencia. En ese momento, la lealtad no será una cuestión de fe, sino de necesidad. El gran engaño no es que Él sea Dios, sino que sin Él no hay vida. Haré que la marca sea el boleto de entrada a la civilización, y el que se niegue no será visto como un santo, sino como un parásito del sistema que impide la paz colectiva. El mundo me entregará las llaves por propia voluntad, simplemente porque les habré quitado todas las demás opciones. Hemos llegado al punto donde tu retórica se estrella contra la realidad inmutable. Puedes hablar de sistemas, de tronos y de un nuevo orden mundial, pero la escritura ya ha dictado tu sentencia. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, describe tu destino no como un reino, sino como una celda eterna, el lago de fuego, un lugar preparado originalmente para ti y tus ángeles. Allí no habrá súbditos, no habrá tecnología y no habrá orgullo que te sostenga. Solo habrá la justicia de un Dios que no pudiste vencer. ¿Cómo puedes seguir fingiendo que eres un rey cuando sabes que solo eres un prisionero esperando su ejecución? Es tu soberbia tan ciega que crees que puedes evitar el momento en que toda rodilla, incluida la tuya, se doblará ante el león de Judá. Ustedes miden el tiempo en años y minutos, pero yo lo mido en el peso de las almas que he logrado apartar de su lado. Sé lo que está escrito, pero también sé que la historia se vive párrafo a párrafo, y en cada uno de ellos he demostrado que su creación favorita prefiere mi oscuridad a su luz. Si el final es el fuego, que así sea, pero no iré solo. Cada hombre que decidió amarse a sí mismo más que a Dios, cada líder que vendió su integridad por poder y cada alma que ignoró su llamado por mi distracción, es un trofeo que me llevo al abismo. Mi victoria no es evitar mi condena, sino manchar su gloria llevándome conmigo la mayor cantidad posible de lo que Él más ama. Si yo pierdo mi lugar en el cielo, Él pierde a sus hijos en la tierra, y ese es un dolor que ni siquiera su eternidad podrá borrar. Ese es tu error fatal, creer que puedes herir al Eterno. Su victoria no se basa en cuántos se pierden, sino en que el camino para los que se salvan fue pagado con su propia sangre en la cruz. Tu tiempo se agota, Lucifer, y cada segundo que pasa es una oportunidad de gracia para los que todavía pueden escuchar su voz y salir de tu sistema. Amigos que nos ven, este encuentro ha sido una radiografía de la rebelión, pero también un recordatorio de la soberanía de Dios. No se dejen engañar por el ruido del mundo ni por la comodidad de un sistema que pronto dejará de existir. El enemigo es real, es astuto, pero es un enemigo derrotado. La verdadera libertad no está en ser tu propio Dios, sino en reconocer al único Dios verdadero. Disfruta de tu esperanza mientras el cronómetro siga corriendo. El mundo que ves afuera es mi catedral, y cada vez que eliges la comodidad sobre la verdad, estás confirmando que mi sistema funciona. No necesito que creas en mí, me basta con que sigas consumiendo lo que yo te ofrezco. La función está a punto de terminar, y cuando las luces se apaguen, veremos quién tenía la verdadera autoridad sobre tu alma. Camina con cuidado por el patio de mi prisión, humano, porque yo nunca dejo de observar, y el final está mucho más cerca de lo que tu fe te permite admitir. Tu supuesta victoria es un espejismo alimentado por tu propio orgullo. No te llevas trofeos, Lucifer, te llevas solo a aquellos que, por su propia voluntad, eligieron tu cadena de ego en lugar de la libertad del perdón. Por cada alma que logras confundir, hay una multitud que ha sido sellada por el Espíritu Santo, a quienes no puedes tocar ni arrebatar de la mano del Padre. Tu sistema caerá, tu red se desvanecerá, y cuando el tiempo se detenga, el nombre que tanto intentaste borrar será el único que resonará por la eternidad. La cruz sigue siendo tu derrota definitiva, y para nosotros, el recordatorio de que la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Tu juicio es seguro, pero nuestra redención es eterna. Hemos llegado al final de este intenso segundo encuentro. Lo que hemos presenciado hoy es una radiografía del engaño final, una advertencia de que el sistema de este mundo no es neutral. Pero este experimento teológico, con inteligencia artificial, aún tiene mucho por revelar.
Queremos que tú seas quien guíe la próxima parte de esta serie. ¿Qué preguntas le harías a